¿Qué tal, familia de Archivo Extinto? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo video en donde vamos a tratar temas bastante increíbles, bastante curiosos que estoy seguro que les va a gustar. Y la verdad es que me siento bastante emocionado porque hoy es apenas el segundo capítulo de podcast paranormal que hacemos junto a todo mi equipo de Archivo Extinto. Y la verdad es que, bueno, estoy seguro que les va a gustar, así que quédense por favor. Si van por ahí en su coche a medianoche, si están saliendo del trabajo, si están en su casa escuchándolo a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche, bueno, pues sean bienvenidos porque vamos a tratar temas que estoy seguro que les van a gustar muchísimo. Y que bueno, también recordarles que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, para que estén siempre pendientes de nuevos videos que hagamos, nuevos videos de exploración, nuevos videos de podcast. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida por acá a nuestro compañero Fabio Adauco. ¿Cómo estás, Fabio? Así es, ¿qué tal? Pues ya estamos listos para este segundo podcast de Archivo Extinto. Estamos entusiasmados ya con este tema, estos temas que se vienen buenísimos. Vamos a ver qué es lo que nos trae este podcast, segundo podcast. Ya estamos entusiasmados con toda la energía y espero en casa ya estén listos también para que a través de sus comentarios que dejen en la caja de comentarios de YouTube o de Facebook o de donde nos estés viendo, nos hagas saber también tu opinión, porque básicamente este podcast es hecho para ustedes y de ustedes, así que háganos saber también su punto de vista, sus comentarios y todo lo que tienen guardado para nosotros, Archivo Extinto. Y pues vamos a darle. Yo soy Fabio Adauco para los que no me conocen y estoy contentísimo de estar en este nuevo podcast Archivo Extinto. Así que, ¿qué dices tú, camarados? Pues como siempre, sean bienvenidos al podcast. Saben que les vamos a traer temas muy interesantes y espero lo disfruten mucho. Así que yo me les presento. Soy Cámara 2 o Alexis, como me quieran decir, y pues aquí estamos con todo el equipo, pues preparados para iniciar este podcast. Por ahí ya mató una curiosidad y una pregunta que muchas veces nos han hecho, Ya. Que es, ¿cómo se llama Cámara 2? Bueno, él mismo lo acaba de decir, familia, para todos los que preguntaban, todos y todas. Aquí está, él lo acaba de decir. ¿Cómo te llamas, Cámara 2, por favor? Alexis, para todos aquellos que no escucharon, me llamo Alexis, o si me quieren seguir diciendo Cámara 2, pueden seguir diciéndome. Ya quedó la incógnita, ya quedó Peter Parker, quedó menso a un lado de Cámara 2, porque ya la revelación, perdón, de La rebelión, ándale. La revelación del verdadero nombre de Cámara 2 ha sido expuesta en este podcast, así que completamente, pero bueno, familia, bueno, así comenzamos este segundo capítulo. Para los que no me conocen, también yo soy Kevin Barranco y pueden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, tal cual como nos acaban de escuchar, Cámara 2 Extinto por acá de este lado. A mí me siguen como Kevin-Barranco. A mí me siguen como Fabio-Adauco. Ahí estamos nuestras redes sociales al pendiente. A veces no tenemos mucho tiempo de contestar, pero nos encanta estar cerca de ustedes, saber qué es lo que piensan, saber de dónde nos ven, de dónde nos escuchan ahora con este podcast. Sí, así que bienvenidos, chicos, bienvenidos. Pasen. Bienvenidos. Vayan poniendo en los comentarios de dónde nos ven, cada cuándo nos ven, cuánto tiempo tienen de vernos, de unirse a este gran canal que es Archivo Extinto. Por favor, queremos conocerlos a todos. Y pues bueno, vamos a darle inicio. La verdad es que yo me siento muy nervioso. Creo que, para ser sincero, me siento más nervioso esta noche que la primera vez, noche. No sé ustedes cómo se sientan. Sí, yo creo que la primera noche fue un poquito más fácil en el podcast, primero porque fue generalmente algo como introducción hacia lo que iba a ser nuestro podcast, ¿no? Sí, exacto, sí, totalmente. Y esta vez estamos nerviosos porque pues cada uno tiene diferente punto de vista, y ahora que básicamente tenemos dos temas muy, muy, muy importantes, temas muy, ¿cómo se dirá? Pues yo creo que a muchos nos va a surgir mucha curiosidad de lo que hablemos. Cabe aclarar, familia, y los nuevos que se unan a este podcast, cabe aclarar que los datos y todo lo que hablemos
no necesariamente tiene que tener algún argumento, porque bueno, pues son cosas que de pronto son pensamientos diferentes, de pronto se nos va a escapar algún otro dato que no sea a lo mejor tan seguro, tan oficial. Exacto. Pero bueno, es parte de esto, es parte de la plática que vamos a tener. Para todos los que a lo mejor conozcan más del tema, por favor, coméntalo sin necesidad de criticarnos, porque claro, aparte no de somos eso, de eso va un expertos. podcast. Creo que muchas personitas que he estado leyendo los comentarios no saben lo que es un podcast todavía. Entonces es una charla, es como debatir temas, una plática, y esta plática qué mejor que hacerla pues con todos ustedes, ¿no? Que son nuestra familia de Archivo Extinto. Y tratar diferentes puntos de vista, Claro. como todas las personas, porque recordemos que cada cabeza es un Cada mundo. cabeza es un mundo. Cada cabeza tiene datos diferentes, piensa de manera diferente, y eso es lo bonito y es lo entretenido de este podcast. Pero bueno, sin darle tanto ahí Tanta rollo, vuelta ya. tanto alboroto. Ya, a ver, cámara 2, redobles, por favor, cámara 2. Cámara Dinos 2. de qué se va a tratar este podcast. Pues bueno, como saben, en el otro podcast estuvimos saltando de tema en tema, ya que no teníamos un tema conciso para hablar específico. sobre eso. Ajá. Y pues los dos temas que hoy vamos a tener van a ser aliens y brujas. Eso. Uy, Se uy, viene uy. fuerte, se viene Se viene entretenido, se viene interesante, porque sí son dos temas que en lo personal sí me surgen mucha curiosidad. y temas controversiales, más que nada, porque digo, el tema de los aliens es un tema hasta de origen, güey. Un tema de origen. Del origen de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué de tema de origen? Tema de origen de la humanidad. Tema de origen de la humanidad, ¿a qué te refieres? Explícame un poquito ¿Te, más. O sea, te refieres para a mí- que toda nuestra historia se da de origen de aliens? Exacto, o sea, bueno, yo siento que nuestro origen viene de los aliens. Ahí están las pirámides mayas, las pirámides egipcias. ¿Qué tecnología tenían ellos? Ninguna. Incluso están perfectamente hoy en día, millones de años atrás, y siguen impecables. O sea, son construcciones que básicamente ahora sí que ni el aire les hace. Entonces, tanta construcción, tanta arquitectura en aquellos tiempos, yo siento que eso es más allá de algo humano. Es complicado. Por ahí yo había leído unos comentarios en el video anterior que llamaban o hacían referencia a que en aquellos tiempos utilizaban a muchos esclavos, y es por eso que se hicieron estas edificaciones. Pero claramente desde mi punto de vista sí lo veo algo complicado, porque no tenemos en sí, bueno, no sé, quizás sí lo hay, pero realmente a mí me gusta más pensar, para aclarar, me gusta más pensar en el hecho de que sí había alguna corriente alienígena, alguna no sé si llamarlo tribu, pero alguna otra especie que sí venía a tratar de inculcarles algo diferente, algo nuevo, porque tan solo el simple hecho de creo que los mayas o los aztecas, no me acuerdo muy bien, pero sus dibujos, sus pinturas rupestres que hacían en las cuevas y demás, o sea, su cabeza era como alargada, ¿sabes? Y hacían como pinturas rupestres en donde se veían como naves, Incluso, como si ellos adoraran algo del al cielo, cielo, porque incluso sus dioses venían del cielo. Sus dioses era el sol, la luna. Ellos estudiaban mucho el universo, las estrellas. Por alguna razón ha de haber sido todo esto. Básicamente, como tú dices, hay pruebas eficientes de cráneos, obviamente cráneos humanos, que están alargados, porque ellos hacían pues algún tipo de técnica en su cabeza durante toda su vida para que su cráneo cambiara de forma. ¿Por qué? Porque ellos querían parecerse a los dioses que bajaban del cielo. Entonces, de cierta manera, es algo muy interesante. Yo creo que pensarlo de esta manera sí te vuela la cabeza. Cabe aclarar que solo son suposiciones, o mira, Sí, lo claro. que estamos hablando solo son suposiciones, pero sí te vuela la cabeza, ¿no lo crees, cámara 2? Sí, pues sí, son cosas que quedan a la interpretación de cada uno, si creer que es real o no, pero Exactamente. obvio, como decimos, no afirmamos que los dioses de aztecas hayan sido alienígenas, pero
también se llega a... O que estuvieran inducidos por Exacto, alienígenas, ¿no? exacto. Algún tipo Pero de... también es muy interesante por como ustedes dicen que el sol, la luna o incluso el de la lluvia, porque te pones a pensar qué tecnología puede haber existido para que pensaran que fueran dioses los que provocaban todo eso. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque era ahora sí fuerzas o energías más allá de lo que ellos creían o de lo que ellos veían, ahora sí que terrenalmente hablando, ¿no? Muchas apariciones, muchos fósiles y pinturas en las cuevas y en las paredes que representan hasta naves espaciales. Era lo que comentaba, sí. Naves espaciales que es como de cómo ellos pueden saber cómo era una nave espacial o cómo es, por así decirlo, una nave espacial, ¿no? Sí, o sea, y tal cual, yo recuerdo mucho cuando estaba en primaria que vimos todo ese tipo de pinturas rupestres y demás, que era parte de la historia, y es bastante curioso ver cómo de verdad sus dibujos era venerar a alguien que venía de arriba y que incluso había como formas de ovnis. Porque ellos básicamente era con lo que se podían comunicar o con lo que ellos podían plasmar algún recuerdo o alguna situación mediante algún jeroglífico, mediante alguna piedra tallada, mediante alguna escultura o algo así. Entonces, ahora sí que todas esas pruebas hablan por sí solas, ¿no? Sí, completamente. ¿Tú qué piensas sobre eso, pues, cámara 2? Sí, también como dicen, puede que todo esto haya sido por tecnología, que hayan visto que no sabían ellos que eran tecnología, que como decimos lo interpretan que era por la magia de los dioses, entonces. Pero es que, ¿sabes qué? Pónganse a pensar de esta manera. Todas las hipótesis o creencias o filosofías que existen sobre el origen humano, ¿qué es? Vienen de algo celestial. Vienen de algo del cielo. Si nos vamos por la parte de la religión, hablamos de ángeles. ¿De dónde vienen los ángeles? Del cielo. ¿Qué son los ángeles? Son seres de luz, que emanan mucha luz. Ok. Los ángeles entonces no son de la tierra. Entonces una cosa o energía que no es de la tierra se le debe de denominar extraterrestre. Sí. ¿Por qué? Porque no es de la tierra. Entonces, básicamente, religiosamente diciendo ahora sí que los ángeles pues, no son de la tierra, entonces son extraterrestres, ¿no? Sí. Ahí por la parte de la religión. Ahora, la otra parte que viene de la idea de que venimos del mono, esa también es la evolución del mono. O sea, puede que seamos algún experimento extraterrestre que se dio del mono o que fue algo que tuvo que tener su tiempo para poder tener nosotros pues esta evolución que nos llegó hasta aquí, ¿no? El hecho de que éramos unicelulares, o sea, una cosita tan pequeña, no me voy a meter mucho en ese tema, no lo sé mucho, solo me acuerdo de eso que nos platicaban o que nos enseñaban en la escuela, que éramos unicelulares, o sea, eso quiere decir que sí, o sea, si lo pensamos muy allá, yo creo que el hecho de que sí seamos experimento de alguna otra... Somos células, güey. Algún otro grupo extraterrestre que a lo mejor vinieron a hacer pruebas de vida acá diferentes, o a lo mejor a su imagen y semejanza, como lo dice, como un dios. Como lo dice la religión. O sea, no quiero meterme mucho en pedos de religión, porque todos tenemos nuestras ideas y nuestro punto de vista sobre la religión. Y todos tenemos nuestra creencia diferente y se nos respeta. Pero pónganse a pensar, todo bien, o sea, toda teoría viene del cielo. Toda teoría habla de luz, toda teoría habla de ángeles, de seres que no son de la tierra, de cosas mágicas, o sea, de cosas de que, por ejemplo, si hablamos de la religión, que Dios creó la tierra en 7 días, que hubo un Adán, que hubo un Eva. Entonces, todas esas cosas... yéndome por la religión, ¿por qué no creer también de que, ok, si existe un ser supremo, pues ese ser supremo es un extraterrestre, porque no es de la Tierra, ¿no? Claro, o sea, científicamente hablándolo. No, y ahorita que mencionas eso, yo voy a comentar algo que no quiero, sin el afán de ofender
absolutamente nadie, familia. Sé que probablemente nos están viendo mucha gente que es religiosa, que es católica, que es cristiana, pero lo que voy a mencionar ahorita es simplemente algo que me viene a la mente y que de pronto sí pienso en que el hecho de que Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo, ¿cómo lo mencionan característicamente? O sea, el hecho de que abriera el mar, de que hiciera cosas increíbles, que curara gente y demás. Cosas, o sea, más allá de lo terrestre, ¿no? Exacto, al menos a mí sí me pone a pensar el hecho de que sí pudo haber sido mandado como un hijo, como tal, como lo dice, un hijo de Dios, pero a lo mejor el hijo de Dios era pues un extraterrestre, por así decirlo. Claro, o sea, un ser que no es de la Tierra. No por decir, quiero aclarar, no por decir la palabra extraterrestre, se vayan a imaginar un hombrecito de 1 metro, cabezón y con ojos alargados. O sea, aquí la palabra, lo queremos llegar, es que la palabra extraterrestre como tal científicamente se le denomina a algo que no pertenece al planeta Tierra. Entonces, exactamente. Y el hecho de que en la forma en la que viniera, abriera el mar, curara gente, hiciera demás cosas, el hecho de cómo lo crucificaron, o sea, sí, claro. cómo hicieron, o sea, lo sacrificaron a tal por temor, porque imagínate, hoy en día, hoy en nuestra actualidad, a pesar de que somos, por así decirlo, mente abierta y que ya tenemos razonamiento y tecnología, llega alguien y empieza a hacer todas esas cosas. Sí, todas esas cosas tan increíbles. Por más maravillosas que sean, la humanidad se va a asustar. Exactamente. O sea, la humanidad va a decir, ¿qué pedo, güey? ¿Quién eres? Pero es por la razón de que pues es alguien omnipotente, güey. Exacto. Que es alguien que tiene todo el poder sobre nosotros. Ya que pues también me voy a meter a lo mejor un poco en pedos de religión y eso, pero ¿cómo es que Dios sea aquel persona omnipotente, la cual pueda darnos nuestro castigo o premiarnos con el cielo? Sí, porque pónganse a pensar, ¿cómo fue todo la creación del universo científicamente ahorita comprobado? El Big Bang, ¿cómo se llama? Big Bang. El Big Bang. Big Bang. Big Bang, ¿no? O como ayúdenme, por favor, familia. Big Bang. Bueno, eso, que fue la explosión. Tiene un poco de problemas acá. Tengo dislexia, estoy chueco y etcétera, pero me le echo ganas. Y hagan de cuenta, familia, que esta explosión que hubo hace muchísimos millones de años fue lo que creó todo el universo que hoy conocemos, supuestamente. ¿Por qué? Porque fueron átomos. Entonces estamos hechos de átomos, somos energía, somos moléculas, o sea, básicamente ponte a pensar todo eso. No, o sea, no creo que nada más así de la nada surja la vida o surjan las cosas por así nada más. Pues no lo sé. Sí, la teoría del Big Bang creo que sí es algo increíble. Pero pues vuelvo a lo mismo. Yo creo que el hecho de que siempre haya algo de ellos entre nosotros, y que incluso hasta hoy en día el hecho de tocar el tema de los aliens, de los ovnis, de los extraterrestres, para mucha gente, para muchas personas puede parecer algo increíble, algo demasiado absurdo, ¿sabes? Y yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué piensan que es absurdo? Cuando es más, bueno, yo es lo que yo creo, es más absurdo pensar que somos los únicos en la faz del universo, no de la Tierra. A lo mejor de la Tierra sí, y quizá tampoco, porque hay mucha agua. Claro. Por ahí puede haber otra especie, ¿no? De seres vivos más racionales, no lo sé, ya estoy divagando mucho, pero sí me parece que es algo absurdo pensar que somos los únicos cuando no podemos ni siquiera viajar a la luna, porque nos cuesta muchísimo, no tenemos la tecnología, no tenemos el nivel de la ciencia. Sí ha aumentado y ha crecido muchísimo, pero no hemos llegado hasta ese punto, ¿sabes? Entonces hay muchísimo allá afuera. Y es lo que yo te hablaba del principio de la humanidad. Por ejemplo, Darwin, la teoría de Darwin, que es la de que el mono evolucionó.
ya pasaron muchos años. Ya era para que si venimos del mono, los monos que hay ya hubieran evolucionado. Claro está que el mono es uno de los animales contemplados más inteligentes, ¿no? Y que pueden razonar en cierto modo. Y que son muy similares a nosotros, ¿no? Exacto, pero también una cosa que tengo ahí, la evolución pasó porque nos fuimos adaptando a los cambios. Okay. Y en estos momentos más bien estamos cambiando las cosas en vez de adaptarnos a ellas. Pero también es por una cosa, porque el mono fue evolucionando y adaptándose a los cambios, por eso fue que evolucionamos a lo que somos ahora. Y ahora más bien hemos cambiado las cosas en vez de adaptarnos a ellas. Tiene más sentido, creo que sí, eso tiene más sentido. Entonces, pues sí son teorías básicamente lo que son, porque también hablamos de que si los aliens son humanos o no. ¿Los aliens son humanos? No, yo creo que no. No, yo digo que no. O sea, ¿qué fue? O sea, y a lo que me refiero es si son humanos, pero más evolucionados, de que a lo mejor nosotros, nuestra evolución termine según nuestros, como dice él, los cambios fueron los que le hicieron a lo mejor que evolucionáramos. Ascendentemente. Puede que nosotros los cambios que vayamos a tener en años que se vienen, que nos hagan evolucionar a alienígenas. Alienígenas, ¿no? Wow. Pues Está muy loco, la verdad, está muy loca esa teoría. Digo, básicamente todo esto que nos sé. está pasando, voy a poner un ejemplo, todo esto que nos pasó por la pandemia es una evolución. O sea, aunque fue muchas muertes, mucha cosa, es una evolución. ¿Por qué? Porque ya es un virus que básicamente ya lo tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra genética, que a lo mejor inconsciente o conscientemente, no sé cómo decirlo, ya no somos los mismos que antes. ¿Por qué? Porque era un virus que no estaba, ¿no? No lo sé. Ahí difiere un poquito, no sé qué tiene que ver mucho eso con lo de los aliens, sinceramente. Pues de que vamos a evolucionar a los aliens y que vamos a ser más fuertes. Por ejemplo, yo soy de las personas que piensa que nos vamos a quedar los más fuertes. Todo esto que estamos viviendo ya es un apocalipsis. Pero no lo sé, digo, sí, ahí ya te estás yendo por otra índole, pero el hecho de que hables de que vamos a llegar a un punto a ser otro tipo de humanos, no lo sé. Eso es algo incierto, es nada más una hipótesis que yo tengo. Eso sí me que vuela. No quiera decir que todo lo que yo diga pues sea verdad, es una hipótesis. Y creo que cada quien tiene su punto de vista, claro, cada quien tiene su teoría, son teorías nada más. A mí sí me parece una locura, Yo lo que creo es que sí hay más vida, sí hay vida extraterrestre, sí hay vida en otros planetas, quizá de diferente manera, pueden ser muy similares a nosotros. O incluso no algo tan así, pero pueden ser vida molecular, puede ser vida animal o puede ser vida vegetal. No lo sé, sí. No exactamente vida como nosotros. A lo que iba es que en alguna otra forma quizá nosotros siempre, o las películas y demás nos han metido mucho a la cabeza que los aliens siempre son como que este monito chaparrito alargadito con su cabeza larga, sus ojos alargados, pero yo creo que pueden ser diferentes, pueden ser incluso criaturas bastante tipo muy animales, pero con uso de razón, racionales. No sé. Porque puede haber tipos de aliens también. Uno nunca sabe de qué planeta vienen. De hecho, sí, porque lo que habías mencionado de Los Ángeles, no solamente no es el típico estereotipo que hay de Los Ángeles, que son humanos perfectos, con alas y muy hermosos y así, no. También hay ángeles que se supone son muy raros, son bizarros. Y pues puede que así sean los aliens también, que no tengan la forma humanoide, sí, que claro, sean distintos, pero que tengan la inteligencia o la tecnología. Porque, por ejemplo, se les habla que los ángeles son seres de luz. Entonces, ¿qué pasa cuando ha habido casos y casos reales de abducciones? ¿Qué es lo que ve la gente? Ven mucha luz. Que de repente ya no se acuerdan de nada. Son casos reales y que hay testimonio real de gente que ha sido abducida por extraterrestres, ¿no? ¿Pero cómo? O sea, ¿vuelven? Vuelven, incluso vuelven con su piel rasgada como si hubieran hecho cirugía. Viven con el temor. Son personas que viven con el temor porque ellos no saben en qué momento. Hay documentales y son reales y hay entrevistas reales
de testimonios reales de gente que lo vive y es para ellos un terror. Uno los toma como terror porque no sabes en qué momento o si vas a volver o si va a morir, ¿sabes? Y unos lo toman como una bendición de que estos seres se hayan fijado en ti, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionabas eso me acordé mucho de una anécdota que me contó un señor. Ahorita no recuerdo bien su nombre, pero este señor tuve hace algún tiempo una plática, creo que esa vez estabas tú también, camarados, a lo mejor te vas a acordar. Yo no estuve, pero sí me la contaste. Te la así conté. Que cuéntaselas a nuestros amigos. Este señor era o es una persona que sabe mucho, muy estudiada y demás. Me acuerdo que me dijo que había estudiado antropología, entre otras cosas, historia. Muy estudiado este señor. Y recuerdo mucho que me empezó por esa plática, pero terminamos en otro punto, ¿sabes? Este señor vive en un pueblito muy cercano aquí a Guadalajara. El señor desde chiquito podría decirse que es de rancho, ¿no? Por así llamarlo, de pueblo. Me dijo que incluso su familia era perteneciente a un grupo indígena, ahorita no recuerdo su nombre, pero que él también era de los últimos que pertenecían a ese grupo indígena. Bueno, total. Llegamos al punto en donde él comenzó a platicarme algunas anécdotas y experiencias que tenía que eran evidentemente iban hacia este tema que es el de los aliens, el de los ovnis. Y es que él platicaba, lo voy a platicar muy por encima porque no me acuerdo mucho los detalles. Me acuerdo que cuando me lo platicó era algo increíble. Yo estaba fascinado porque de verdad, cómo me lo contaba, era como de claro, o sea, no puedes pensar que es algo falso, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, pues total, él me dijo que desde chiquito él había tenido una experiencia en donde cerca de donde él vivía empezó a ver una luz enorme, una luz que apantallaba todo el lugar, o sea que de verdad era tan potente y que venía del cielo. Me dijo, incluso esa vez todo el pueblo nos dimos cuenta, dice, y vimos como un platillo, dice, porque yo le pregunté, oiga, pero ¿cómo lo vio? Me dice, es un platillo circular, completamente circular, no es tan grande, dice, wow. No es tan grande, pero bajó a tal punto en donde se quedó ahí estable, con una luz pero apantallante, muy brillante, y después se fue. Dice, hasta ahí fue la primera experiencia que yo tuve. Después de eso volvió a pasar algo parecido. Yo estaba fuera de mi casa, ya era muy noche, y lo vi vi cómo bajó nuevamente. Pero era grande, chico, ¿qué dimensión tenía? No lo sé, dice que no era tan grande, yo creo que era como un depa. No sé. No, como un diámetro de unos 20 metros quizá. O sea, a lo mejor sí puede ser algo grande, pero uno podría pensar que es incluso más grande, ¿no? Y que esa vez sí vio cómo bajaban unas figuras como humanoides, güey. Son unas figuras humanoides que bajaron, empezaron a hacer cosas abajo, que empezaron como a tomar tierra o escarbar. A empezar a tomar tierra, agarraban piedras y demás. Pero ¿sabes? Cuéntales que de ahí Espérame, pues voy a ese punto, espérame. Entonces los aliens empezaron a agarrar tierra, empezaron a agarrar piedras y demás, y se fueron. O sea, fue todo lo que hicieron, agarraron cosas, objetos de aquí de la tierra, se subieron a su nave y se fueron. Me volví a contar otra en donde después de eso regresaron, pero dice que regresaron 2 hombres como muy bien vestidos, tal cual como humanos, y tocaron a su puerta. Dice que llegaron y tocaron a su puerta y que él abrió y dice que los vio, o sea, tal cual, ¿sabes? Will Smith en Los Hombres de Negro. Me los describió mucho y parecían ser como los hombres de negro, ¿sabes? Y me dice, es que eran
unos dos hombres muy altos, muy bien vestidos, y lo que me dijeron fue que no dijera nada, que todo lo que había visto que no dijera nada porque podría ponerme en peligro, dice. Ah, caray. O sea, que de verdad lo que yo había visto era algo increíble que yo no podía contar a nadie. Ya dice. Lo sabe aquí toda nuestra audiencia de Archivo Extinto. Ya lo sabe, pero no dije quién. No dije nombres, quién. No. Es Ni anónimo. dónde. Es un hombre, pero es anónimo. Y también mencionaba, ya cuando estaba más grande, que volvió a tener un acercamiento porque estaban teniendo como un tipo de ritual de sanación entre su grupo indígena, y que en ese momento volvió a llegar la nave. Ay, esa anécdota sí está bien cabrona. Ajá, que llegó de nuevo su nave. Llegó, o sea, en medio de donde estaba la gente haciendo el ritual de sanación. Sí, haz de cuenta que todos estaban como tomados de la mano, estaban haciendo un círculo y empezaron a hacer un ritual. No me acuerdo por qué, pero empezaron a hacer su ritual, empezaron a hacer todo este llamado, y de pronto llegó, güey. O sea, que llegó y que apantalló otra vez con su luz, así, y que todos ya sabían porque todos habían tenido alguna experiencia similar, pero que no podían abrir los ojos. O sea, que nadie quería abrir los ojos por miedo, por temor. Okay. Porque sabían que había algo arriba de ellos que los estaba encandilando. Sí, que no era de aquí. Los estaba cegando de la luz tan fuerte. Y que de pronto él dice que él abrió los ojos. O sea, que fue tanta su curiosidad que abrió los ojos, abrió sus ojos y empezó a mirar todo este hecho. Entonces, que lo vio igual como lo había visto antes, una nave tal cual, metálica, circular. No sé si metálica, pero dice que circular, con una luz que encandilaba muchísimo, y bajaron unos hombrecitos con unas criaturitas así chiquitas. O sea, más chiquitas. Sí. Dice que eran parecidos a nosotros, pero con una forma más diferente. O sea, eran como de las mismas dimensiones, ¿sabes? Ok. Pero que eran diferentes. No eran alargados así como pensamos, pero que eran diferentes. Y sí, o sea, humanoide, como quien dice, una forma humanoide. Como una forma humanoide. Y que estos niños empezaban a ver a todos, o sea, a todos los humanos, a todas las personas. ¿Como cuáles niños? Empezaban a ver los niños. Las criaturas niños. O sea, habían niños, criaturas y humanoides adultos, por así decirlo. Sí, totalmente. O sea, bajaron personas como si fuera una familia. Me dijo, como si fueran una familia. Imagínate como si fueran una familia. No mames. Y estos niños se nos quedaban viendo a todos como atónitos. Dice, a todos nos veían y de pronto se acercaban y veían observaban cada detalle de nosotros. Dice, como sacados de onda, ¿sabes? No, hombre, yo veo eso, me voy. Y que de pronto, obviamente esto sin que ellos se dieran cuenta, dieron media vuelta y se fueron. Y se fueron, o sea, agarraron, se volvieron a subir a su nave. Llegaron y vieron lo que estaban haciendo. Sí. Pero ¿por qué? O sea, no sé por qué. No, me acuerdo que me platicó el por qué, pero no sé cómo hay gente que tiene esa dicha, fortuna de tener ese contacto, ¿sabes? Ahora sí que es contacto del tercer tipo. Contacto, sí, contacto extraterrestre totalmente. O sea, genial. Y ahora viene la pregunta del millón. A ustedes, o sea, a ti, Kevin, a ti, Cámara 2, y también a ustedes, nuestros queridos seguidores de Archivo Extinto, pónganos en nuestros comentarios la siguiente pregunta. ¿Les gustaría tener ese contacto del tercer tipo con algún extraterrestre? O sea, yo creo que yo sí. No sé ustedes, familia, a ver, vayan poniendo aquí en el chat, en los comentarios, ¿les gustaría? ¿Qué harían? ¿Qué harían si se toparan con un contacto yo así? Creo que a mí sí también me gustaría. ¿Tú qué dices, Cámara 2? Sí me gustaría, pero estaría muy curioso sobre eso. Me gustaría investigar sobre más. Porque ahorita de ahí se desglosa otra pregunta muy importante. Porque, ¿qué piensan ustedes? ¿Que sean buenos o que sean malos? ¿O que hay buenos y malos? Yo creo que, como todo, va a haber buenos y va a haber malos, igual con los humanos. Hay buenos, hay malos.
Exacto. No lo No, sé. y es la naturaleza de la vida y de la energía. Así como hay buena vibra, hay mala vibra, ¿no? Entonces, ahora sí que para que exista lo bueno, tiene que existir lo malo. Y para que exista lo malo, tiene que existir lo bueno. Van de la mano, yin y el yang. Entonces, básicamente, sí, porque no, a mí me gustaría tener un contacto del tercer tipo y que también me llevaran y me hicieran experimentos, que abrieran mi cabeza, que me pusieran algún poder, que me regresaran con algún don. Yo creo que No, sería pues eso fantástico. sería una fortuna, güey. Sería Sí. una fortuna, no O sea, sé si sea básicamente así. sería uno más de los Avengers, güey. No, sí, ya regresarías con superpoderes. O sea, Visión me va a quedar pendejo, güey. No lo sé si sea así, tal cual una abducción. Creo que si te abducen sería más como un experimento. Yo creo que Sí, experimentarían sí, contigo. como ratas Verían de cómo- laboratorio. Verían cómo funcionas. Claro. Y evidentemente no creo que te regresaran. Si te hicieran eso, no creo que te regresaran. O al menos, no sé, te borrarían toda la memoria. O no Claro. lo sé. ¿Tú qué piensas, O camarada? incluso Sí, ya fuimos opino lo mismo. abducidos, ¿eh? A lo mejor ya fuimos abducidos y no lo sabemos. Ah, no lo sé. Eso sí está Pero bueno, pensarlo muy loco. Como yo decía, yo estaría curioso sobre eso. Al igual que como dicen, si ellos están curiosos y nos quieren utilizar, yo estaría igual de curioso, pero sin usarlos a ellos, simplemente preguntando, muy curioso, si es que se llegara a responder. Claro. No sé, es una incógnita que tengo, que si algún día yo llegara a tener la oportunidad, quizás me pondría en shock, pero estaría muy curioso sobre... Sí, obviamente sobre nos todo. daría shock porque pues imagínate que se te presente un contacto del tercer tipo con un extraterrestre, básicamente es algo fuera de lo Sí, normal, Sí, fuera sí, de lo sí, común. Totalmente. Si por ahí alguien familia tiene alguna experiencia, alguna anécdota bastante intrigante que tenga que ver con esto, bueno, pues escríbanoslo, por favor. Estaría súper bueno leer sus comentarios, leer sus anécdotas, sus experiencias. Y pues bueno, no sé si tengas por ahí algo más que tú quieras aportar, cámara 2. Pues bueno, aprovechando que tenemos todo este tema de los aliens y eso, vine preparado. Y es que me gustaría primero hablar sobre Roswell, sobre el accidente de Roswell. Ok. Y lo Ok. interesante sobre ello. ¿Quién es Roswell? Perdón, para mí, para la gente que no Roswell sabe quién es un Roswell. estado de, bueno, Roswell es una pequeña, Ah, ok, es una pensé que era pequeña- una persona. no, es un pequeño pueblo dentro de Estados Unidos, Ajá. en Nuevo México. A ver, eso me interesa. Bueno, el accidente de Roswell muchos lo han de conocer ya. Pues se supone que en Roswell en 1947 hubo el accidente de un ovni estrellándose de las cercanías del pueblo de Roswell, Wow. en el cual se dice que llegó desde el FBI e incluso miembros del Área 51 para investigar sobre Sobre el hecho, ¿no? Ajá. Pero, o sea, se estrelló Sí, y... se supone, como ustedes dicen, estereotípicamente fue un platillo volador el que se estrelló y que llegaron hombres del gobierno a investigar sobre el tema. Wow. De hecho, dato interesante, Roswell es conocido por su turismo sobre los aliens y sobre esa historia. Pero el área 51 ya se conocía, porque creo que el área Está- 51 tiene poco de que fue descubierta. Sí, bueno, no Creo fue que descubierta, en el gobierno de Obama fue cuando se dio a conocer que había un Se área dio a secreta conocer- del área 51. Al público se dio a conocer en 1995 el Área 51, pero ya llevaba existiendo desde antes. Sí, Ok, creo que pero- desde los años 40 se supone que Ajá, el área ok. 51 la mencionaban como un centro. ¿Cómo se Secreto. creó como un centro de Ajá, espionaje para los. De hecho, se supone que también se dice que el accidente de Roswell fue una cortina de humo para la guerra de ese entonces que estaba ocurriendo, ya que después era una base que se pues, estaba para espionaje y todo eso. Ujú, Claro. Exactamente. Wow. Uno es increíble pensar, pero, o sea, supongo que la gente que vivió ese hecho de que se estrelló la nave, fueron Fue testigos, ¿no? Sí, se supone. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Los callaron? ¿Les dijeron que no dijeran? Pues ¿O- de ahí se fue donde se esparció la historia de Roswell. Ok. Y se fue contando por todo Estados Unidos y de ahí. Pero se supone que es de los hechos más interesantes, ya que se
supone es de los primeros contactos bien con extraterrestres. No se llegó a ver nada, más solo como dicen, el platillo volador que se estrelló. Porque muchas veces dicen que obviamente los extraterrestres vienen del espacio, ¿no? Pero también los han visto salir de la Tierra. O sea, ¿a qué es a lo que me refiero? Los han visto salir de volcanes, los han visto salir de fosas, de barrancas, o sea, lugares montañosos como dando a entender que a lo mejor vienen también del centro de la Tierra, ¿no? También. O sea, es súper fascinante pensar que hay seres que pueden desplazarse, imagínense, a la velocidad de la luz. O sea, ¿qué tecnología tan grande podrían tener y que nos podría a nosotros ayudar? Sí, básicamente sí. Nuestra humanidad y ¿cómo se podrá decir? Nuestra generación cambiaría orbitalmente muchísimo. Pues incluso hace algunos días leí que Donald Trump, cuando estaba en su mandato, la gobernatura de Donald, en su gobernatura, presidencia, más bien, en su presidencia estaba a punto de revelar que sí existen los aliens. Pues yo creo que básicamente, siendo sincero, ya hoy en día ya no necesitamos a un poder, ahora sí que gubernamental o de mando, que se ponga en una televisioncita o en un video a decirnos, sí existen, ¿sabes? Yo creo que eso ya es ya hoy en día ya no es tan válido. ¿Por qué? Porque ya hay muchas pruebas, ya hay muchos casos, ya mucha gente ha visto, o sea, siento que ya estaría, obviamente sí sería muy importante. Yo difiero completamente contigo porque solo son suposiciones. Mucha gente podemos decir, pues sí puede haber vida extraterrestre y demás, pero muchos de nosotros no hemos tenido ni siquiera un contacto cercano. A lo que voy es que a los ovnis, déjame terminar. Entonces, se supone que Donald Trump no lo dijo precisamente por eso, porque la gente no estaba dispuesta, no estaba preparada para escuchar este hecho. Y es que por eso difiero mucho de lo que dices de que no necesitamos que alguien lo diga. No, sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque pues sí, cambiaría el colectivo general de la gente de decir, wow, sí existen los aliens. Porque hay mucha gente que todavía afirma que no, que es algo absurdo, que es algo tonto pensar que hay aliens, que esto, que el otro. Entonces, él se menciona en la nota que yo leí que precisamente los aliens le dijeron que no lo hiciera, que porque estaba, pues que era algo que iba a desestabilizar la humanidad, ¿no? En grandes cantidades. Que iba a desatar. Porque imagínate, cambiará la perspectiva y la forma de pensar de todo el mundo, güey. Imagínate qué desgracia o qué apocalipsis hubiera venido, ¿no? O sea, básicamente confirmar algo que existe, que nunca lo habíamos podido creer y que nos lo digan de un día para otro, yo creo que sí es algo que nos vuela la cabeza, güey. Digo, ustedes, o sea, siendo Kevin, siendo Cámara 2, Alexis, siendo yo, Fabio, ¿cómo reaccionaríamos a tal noticia? Por ejemplo, yo ahorita prendo el televisor y me entero de que toda lo que es la televisión está conectado y que hay un mensaje general al mundo que les están diciendo que los extraterrestres son reales y que existen. ¿Cómo tú reaccionas? Si tú eres el que estás diciendo que no se puede porque sería peligro porque la gente va a cambiar. No, pues ¿cómo tú reaccionarías siendo Kevin? No, pues a mí me gustaría, pero yo estoy más con ese pensamiento de que sí existen. Me gustaría saber cómo reaccionaría una persona que no, ¿sabes? Claro. O sea, nosotros probablemente yo te puedo decir, no, yo la verdad me emocionaría saber más, ¿sabes? Saber más de los aliens, por qué no se han mostrado, por qué no hay como una relación entre los humanos y los aliens. Que incluso a lo mejor ya la hay. Que a lo mejor ya la hay, pero están con los altos... altos mandos. Altos mandos. Pero como tal, darla al público en general, o sea, personas mortales como nosotros, pues no sé.
digo, si alguien de ustedes que no cree en absolutamente nada de los aliens, por favor, escríbanos cómo reaccionarían, qué les gustaría saber sobre eso, cómo reaccionarían, cómo fuera su experiencia como tal al recibir esta noticia. Mira, por aquí dice: los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí. La humanidad aún no está lista, dijo Haim Eshed, no sé si lo dije bien. Es un ex jefe de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa de Israel. Eso se lo dijo al periódico israelí Yediot Aharonot. No sé si lo dije bien. Dice que la entrevista en hebreo se publicó el pasado miércoles 2 de diciembre del 2020 y ganó terreno después de que el Jerusalem Post publicara partes en inglés el martes. Dice en la entrevista, que se publicó originalmente en Yediot Aharonot en hebreo, habló sobre su nuevo libro El universo más allá del horizonte, conversaciones con el profesor Haim Eshed, en el que afirma: extraterrestres de todo el universo ya están caminando entre nosotros. Wow. Dice, y que incluso dice, es un ex jefe de la División Espacial del Ministerio de Defensa, tiene 87 años, bueno, al menos en ese año. Yo creo que ahorita, claro, si todavía vive, ha de tener más. Pero sí dijo que hay más descripciones sobre exactamente qué tipo de acuerdos se han hecho entre los extraterrestres y Estados Unidos, güey. Wow. ¿Sabes? Y que aparentemente se han hecho porque desean investigar y comprender la estructura del universo. O sea, hablábamos de lo mismo. Esta cooperación incluye una base subterránea secreta en Marte, donde hay representantes estadounidenses y alienígenas. Oye, no manches. ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal? ¿Qué piensan acerca de eso? Está bien interesante, la neta. Básicamente a mí me emociona, a mí mi percepción hacia eso es emoción. Y es como tú dices, saber más. Yo creo que a mí no me daría temor. Yo creo que hay cosas que las que sí tenemos que estar atemorizados, que hoy en día en nuestra sociedad actual vivimos, que son cosas que sí hay que temerle, que cosas así que nos van a hacer a lo mejor crecer más que como personas, nos van a hacer crecer como humanidad, güey. ¿Por qué? Porque estamos siendo testigos de esa transición, de ese cambio mundial, de una generación de humanos que básicamente a lo mejor nuestros antepasados no pudieron tener, güey. Uh-huh. Esa dicha, güey, esa dicha de evolución, güey. Y una evolución, una evolución no quiere decir de que ya vamos a cambiar de un día para otro, pero estamos siendo parte de ese proceso, de esa evolución. Claro, totalmente. Pero bueno, ¿tienes por acá alguna otra aportación, camaradas? Sí. Pues aparte, dejando de lado el tema de Roswell, bueno, una última cosa que quería comentar, quizás ya lo deben de haber visto en otros videos y eso, pero se supone el accidente no fue exactamente en Roswell, fue más cercano al pueblo de Corona, el cual los habitantes de ahí afirman que fue donde cayó el ovni, pero Roswell se apropió porque cayó un poco más cerca de con ellos. Okay. Bueno, ahora sí, dejando de lado eso, pues quería traer el tema del Área 51, como habíamos hablado ahorita. Uh-huh. Okay. Que es interesante, ya que, bueno, se dice que en este territorio gubernamental se investiga mayormente que tecnología extraterrestre, que viajes en el tiempo, teletransportaciones o incluso ocupantes extraterrestres, y se les investiga o vivos o muertos. Ok. En el área 51. Sí. Aparte que se rumorea que también es un sitio de encuentro entre aliens y humanos. No lo dudo porque lo mantenieron en secreto muchísimo tiempo. O sea, de ser como un sitio donde pueden ellos a lo mejor tener el contacto físico con lo extraterrestre, ¿no? Y bueno, pues como decía, lo del Área 51, pues se rumorea que se estudia tecnología extraterrestre, de viajes en el tiempo, teletransportación o ocupantes vivos o muertos. Sí, o sea, ya con la tecnología extraterrestre, ¿no? Ajá. Wow. Está increíble esa información, camaradas. Yo creo que sí, hay mucho por ahí que no estamos todavía. Yo creo que porque mucha gente lo tomaría de la manera negativa, ¿sabes?
si por ahí tienen acceso a herramientas que les puede facilitar cosas que hagan. Claro. ¿Por qué no usarlas? ¿Por qué no usarlas? Sí, claro. Bueno, así como se pueden usar para el bien, como para el mal. Porque a lo mejor Entonces, nosotros como humanos también estamos ayudando a lo mejor a los aliens con nuestras fuentes de energía de aquí de la Tierra, ¿no? En cierto modo. Sí. Por algo ellos vienen a hacer sus escarbaciones, a hacer sus avistamientos, ¿no? A lo mejor hay algo que tiene nuestro planeta Tierra que ellos necesitan les para funciona. ¿no? Sí, exactamente. Algo así, ahorita que lo mencionaste, algo así me mencionó el señor del que les conté la anécdota de los aliens. Algo así. ¿Algún tipo de mineral? Sí, algún mineral que para ellos es, creo que sí, ¿eh? Ahorita que me retumbó a la cabeza y sí. Sí, creo que por eso rejuntaban como pruebas, no sé, ¿sabes? Wow. Algo claro. buscan que para ellos les funciona. No lo sé. Bueno, pues para concluir el tema de aliens, ¿les gustaría aportar algo? ¿Les gustaría agregar algo al tema? Sí, yo sí. Bueno, siguiendo hablando del Área 51, hay un dato muy curioso que quería compartir, que muchos lo conozcan o no, que en el 2019 se realizó una publicación en Facebook sobre hacer un asalto al Área 51. Ok. La publicación se hizo de broma, pero se hubo una gran mayoría de participantes de que dijeron que iban a estar ahí, 2 millones de personas aproximadamente, en la cual la publicación consistía en asaltar el Área 51 y entrar a la fuerza para poder investigar sobre más cosas. Ajá, ¿y en qué aconteció? Terminó con que, pues como era de broma, solo fueron muy pocas personas y salió hasta en televisión la broma. Pero pues solamente quería agregar eso. O sea, fue una broma simplemente. Sí, fue una broma, pero fue de las bromas. Se puede decir el meme del año, sí, más grande. Pues ya ves que muchos youtubers han tratado de ir a acercarse y creo que hay un límite en el que no puedes ni siquiera sobrevolar drones, güey. Sí, no, ni siquiera grabar a veces. Una cosa, te vienen viendo desde antes. Desde antes tienen cámaras por todos lados, sí, tienen camionetas, siguiendo. vienen viéndote, vienen siguiéndote desde antes. Aunque todavía no llegues al área. Sí, imagínate, ¿qué no tienen ahí adentro? Sí, güey? no, pues es ahora ¿Qué sí no que tienen? ¿Qué el acceso secreto no de tienen? todo, güey, de todo. Básicamente. Les voy a hacer una pregunta. Si les propusieran a ustedes conocer el Área 51, pero la condición sería No decir nada. no volver, tener que dejar de ver a tu familia. Como nunca. Sí, tener que dejar de ver a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. No. O sea, que ya no volvieras, No. pero que te dijeran, ok, estás tan chingón, güey. O sea, estás tan fregón, cabrón, que te voy a llevar al Área 51, güey. A que trabajes con nosotros, vas a tener una vida bien chingona. Ahí te va. El mundo se va a acabar. Ah, pues ya me lo estás poniendo. No. El mundo se va a acabar en 100 años. No, pues asegúramelos de vida, papá. Ahí te va. Por eso, escúchame. No, está cabrón. Oye, 100 años, no mames. solo pocas personas. Tengo Tienes que, a ver. Tengo ya años, lo iba a decir, tengo varios años y ya durar 100 años es imposible, así que... Tiene casi medio siglo para los que no saben, ¿eh? Ay, sí. Nomás que se pone, ya ven que la otra vez dijimos que el ácido hialurónico. Voy a pues sí decir se mi lo edad. Ahorita que estamos... Pero no grites, por favor. Voy a decir mi edad, nada más porque quiero que los aliens me hagan una abducción y me hagan joven. Tengo 32 años, señores. Tengo 32 años, soy de 1989. Así que ahí está. Para los que todos vayan a ver este podcast, ya saben mi edad. Así que no lo voy a volver a decir, ¿vale? No pareces tragaños, pero así es. Y es el más viejo de todos nosotros tres. Soy el más viejo. De todos nosotros tres, ¿eh? ¿Qué tal? Es que debe ser alien. Por eso. Bueno, aprovechando que él acaba de revelar su edad, como saben, yo soy el más joven. Pues bueno, aprovechando, antes no decía porque estaba un poco más menor. Pero pues les voy a resolver la incógnita que todos tenían. Pues yo tengo 16 años, para todos los que preguntaban. Es un chamaco. Wow. Es un niño, es un bebé.
Es un bebé, carita de ángel. Maldito chamaco, eres un maldito chamaco. Pero pues bueno, nomás quería decir eso. Maldito chamaco imberbe. Nos has mentido todo este tiempo, maldito. Se me metió el espíritu del viejito cascarrabias. Bueno, ya nos estamos desfasando del tema con esto de la edad, pero bueno. A lo que vamos es de que sí, yo no. Lo que propone Kevin. Espérame, pero es que no terminé, güey. No, pues, Les voy a otra vez para que ustedes también respondan qué pedo. Si te dijeran, vas a trabajar con nosotros en el Área 51, en 100 años el mundo se va a acabar. Tú vas a ser parte de los únicos que van a poder viajar a otro lugar, a otro planeta, para poder tener vida, a prosperar esa vida. Pero tú ya no vas a volver a ver a tu familia, no vas a volver a ver a tu pareja, básicamente si tienes hijos, muerto. Si tienes hijos, ni a tus hijos. Ok. No hijos, no hermanos, no tíos. Sí, nada, no o sea, papás. Prácticamente para los que se queden aquí vas a estar muerto ya. Exactamente. Ok, yo tengo mi respuesta. Van a crear tu muerte, van a crear todo para que la gente llore. Sí, claro, pero tú vas a estar viviendo en otra dimensión, a lo mejor en otro planeta, por así decirlo. Vas a empezar a lo mejor a hacer... O vas a tener ya la tecnología para poder vivir más años, ¿no? Incluso. Pues mira, yo la verdad te voy a ser sincero, yo no me iría. Yo sabiendo todo eso, que a lo mejor que me aseguraran que viviría con alguna tecnología, que viviría más años, o que tendría otro tipo de vida, o que conociera cosas increíbles que nunca estuvieron a mi alcance, yo no cambiaría nada esta vida, no cambiaría nada mi familia, mi pareja, no cambiaría nada pues ahora sí que esta vida humana que en la que nací, no lo cambiaría y estaría resignado a morir a los años que Dios me tocaría, que Dios me dé o que me tocaría. Sí. A ver, por acá, cámara 2. Bueno, es interesante lo que comentas, porque puedes elegir la opción de quedarte con tu familia esos años. Digo, quizás uno no llegue hasta el final de la tierra, pero es mejor, o sea, creo que muchos preferirían pasarse con su familia todos esos años y morir junto con ellos feliz, a tener que iniciar otra nueva vida estando en el Área 51 o estando muy lejos. Claro, nadie. Porque yo creo que yo no cambiaría todas estas cosas por meramente saber qué hay, ¿sabes? Básicamente no nomás eso es lo que no sabemos que hay. Toda la vida es una incógnita. Simplemente la muerte es una incógnita, como era el tema del primer podcast. Claro. Así que no cambiaría nada. Yo creo que de eso se trata vivir y no. Yo creo que yo tampoco. Sí. Creo que en esta mesa todos yo pensé que... No grites, yo pensé que ibas a decir, que sí. No. Pues como tú propusiste la pregunta, dije, él sí se va a ir al Área 51. No, es para poner este tema ardiente. Pero a ver, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes y que nos pongan en los comentarios si lo harían o no. Si dejarían toda su vida que tienen hoy, terrenal, y de su familia y de todo lo que los rodea, por saber y ir a otra vida y vivir más años. Que te digan, a lo mejor vas a vivir por ejemplo, nosotros vas a vivir hasta los 40, te quedan 10 años de vida, pero si te vas a vivir más. Tu enfermedad que vas a tener en tanto tiempo se va a eliminar, vas a poder hacer vida, vas a poder vivir más años y vale demás. La pena. Yo creo que yo tampoco. La curiosidad sí puede ser muy buena. Que me interesaría que en los comentarios que vamos a estar leyendo, saber si hay gente que sí se iría. ¿Y por qué? Sí. Que nos digan el por qué. Yo creo que sí hay y sí habría. Y por favor, quiero saber por qué. Ajá. No solo me digan, yo sí lo haría, yo sí me iría. Yo quiero saber el por qué te irías, ¿sabes? O sea, ¿cuál sería tu justificación de decir, no le hace, claro, vuelvo a ser familia y demás? Me gustaría saber, así que si alguien discrepa con nosotros de decir no al Área 51, pues bueno, por favor, escríbanoslo ahí en los comentarios. Y para los que se queden en esta vida, hagan un grupo y hacemos una fiesta hasta que nos hagamos viejitos.
El chico fiesta es él, ¿eh? Sí. Chico No, fiesta. no. Para todo piensa en fiesta este muchacho. Pues hay que celebrar. Salud. Nah. Pero sí, pues así es esto. No sé si por ahí tengan alguna otra aportación. Pues yo Quizá creo puede que haber muchas cosas, pero es buen cierre de este tema. Creo que ha Sí. sido buen cierre de este tema de los aliens. Hemos hablado ahora sí que un poquito de todo, desde el origen de la humanidad, desde que si ellos vienen por algún elemento que a ellos les sirva, Algún recurso desde que que si necesiten. son buenos, si son malos, si ya existían antes que la humanidad o no. O sea, hablamos de todo y ha sido un tema exquisitamente interesante, ¿eh? Así que, pues, ¿qué dices tú, cámara 2? Pues sí, opino lo mismo. Ya hablamos de lo más interesante sobre este tema y creo que sería ir Pero con el yo otro. creo que aquí, chicos, lo que más nos importa y lo más interesante es la opinión de todos ustedes, amigos, que nos dejen sus comentarios en la cajita de comentarios, ya sea de Facebook, si nos están viendo en Facebook, o en YouTube, si nos están viendo en YouTube, o en alguna otra plataforma que sea de audio. Les decimos que nos dejen sus comentarios sobre este tema que acabamos de abordar de los aliens. Así que, claro, pues, es interesante saber también qué piensan ustedes, ¿saben? exactamente. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero recordarles a todos, familia, que nos sigan en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Archivo Extinto, en donde estamos subiendo exploraciones paranormales todos los jueves y todos los domingos a las 9 de la noche. El podcast se estrena los viernes también, entre 8 y 9 de la noche. Y muy posiblemente pronto vamos a estrenar por ahí los martes resumen, junto con análisis y opiniones de nosotros de cada una de las investigaciones que hacemos, para que ustedes sepan qué es lo que sentimos, porque por ahí muchos preguntan qué es lo que sentimos cuando hay exploraciones fuertes. Así que también se viene esa nueva sección para que la esperen. Pero si no te has suscrito al canal de YouTube, ve ahora mismo a suscribirte. Síguenos también en la página de Facebook, por favor. Y pues bueno, después de este corte comercial, esto es Archivo Extinto. Y con nosotros, Extingues tus Extingues tus miedos. así es. Bueno, ya no tengo. Por ahí voy a servirme un poquito más de agua. ¿Me pasas la jarra, cámara 2? Pásame la Se jarra. ha puesto interesante este tema, pero creo que es momento de darle fin. Si les gustaría que habláramos de algo más en especial, ¿querías? Sí. Ahorita vamos por más. Si les gustaría que habláramos algo de más especial acerca de este tema también de los aliens, pues bueno, escríbanoslo, nos informamos y lo tratamos. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema bastante controversial, bastante interesante para muchas personas, me incluyo en ese grupo, y es sencillamente de las brujas. Y un tema con mucho expansión sobre todo lo que englosa las brujas, o sea, saber si en realidad, porque uno dice, escucha la palabra brujas y ¿qué se imagina uno? El cliché, ese cliché tan básico de decir una bruja con su escoba, su gorro puntiagudo y su gato negro y sus hechizos sin Arizona, ¿no? Entonces, básicamente yo en mis redes sociales estaba platicando un poquito con los seguidores y ellos comentaban y me hacían mucho hincapié que una bruja, o sea, porque uno dice brujas y luego te retomas a que son malas, ¿no? Sí, y siempre, básicamente lo que siempre. me comentaban algunos de ustedes, amigos, que no, o sea, que básicamente ser bruja no te hace ser mala, en cierto modo, ¿no? Porque ustedes, ¿qué dicen? ¿Ser bruja te hace tener el don? ¿O ser bruja te hace, o sea, por ejemplo, tú naces siendo bruja o puedes llegar a ser una bruja? ¿Qué dicen ustedes? Yo leí mucho que las brujas nacen, güey. Nacen. Tanto o sea, las no, brujas como los brujos, te voy a decir por qué. Ajá. Porque tienen dones que nosotros no tenemos. que ya nacen que- con el don desarrollado. Sí, ¿no? nacen con esos dones desarrollados de pertenecer a este grupo tan selecto Ok. de brujas y brujos. Porque antes de que nos desglosemos un poquito más, a mí me gustaría preguntarles y que cada uno me dé su punto de vista. Ok. Para ustedes,
¿qué es una bruja? O sea, para ustedes, para ti, empiezo con mi querido Cámara 2. Para ti, Cámara 2, ¿qué es una bruja? Bueno, voy a decir, si hay alguien en el chat que se considere bruja, una disculpa, pero bueno. Claro. Y escríbanoslo. Yo lo que pienso es que, como dicen, yo pienso que sí se pueden nacer. Obvio ¿Nacer o hacer? Nacer y hacer. O sea, las dos formas. Sí, yo pienso las dos, pero no sé, no lo considero como algo bueno. Porque sí, quizás desde su magia o la hechicería que usen. Claro. Pueden a lo mejor de usarlo para bien, que para muchos, como dicen, curaciones o cosas. Pero creo que existe más el lado malo. Entonces, yo creo que es más... Hay más lado malo que bueno de las brujas. O sea, según tu perspectiva hacia las brujas, ¿sientes que se inclina más hacia lo negativo que a lo positivo? Muy bien. ¿Y para ti qué dices, Kevin? Antes que nada, me gustaría que si ahorita lo que dijo Camarado, si alguien de ustedes que nos está viendo, fans del canal de Archivo Extinto, si es bruja o si es brujo, me gustaría que lo comentaran y por ahí podría ser bueno invitarlas o invitarlos aquí al podcast para que nos cuenten también desde su punto de vista, desde su perspectiva, qué es. Claro. O sea, englobar muchísimas cosas, pero... Y quitar más que nada, ahorita que lo comentas, quitar más que nada este cliché tan básico de que dicen brujas y ya te retoma como que, ay, es mala, ay, me va a hacer esto, ay, come niños, ay, o sea, claro que lo hay, como decía Kevin en el tema anterior de Aliens, que puede que sean, hay buenas y hay malas, o sea, como en toda la vida, ¿sabes? Entonces, ese tema se toca con mucho respeto para nuestros televidentes, nuestros escuchantes, que a lo mejor son brujas o son brujos o que tienen algún don. Con todo respeto, no es con ningún afán de molestar o de tener ofender a nadie. Claro, es un tema para debatir porque es muy interesante. Incluso yo tengo una amiguita que es no se le podría decir bruja, pero tiene un don muy especial que ella utiliza para ayudar a gente. Entonces, es parte del tema, es parte de todo lo que se desglosa. Entonces, sigamos. ¿Qué opina Kevin? ¿Qué es una bruja para ti, Kevin? Pues yo creo que es una bruja, es como lo mencionaba, es una persona con dones extraordinarios en el que lo pueden utilizar para bien o lo pueden utilizar para mal, tal cual. No creo que todas las brujas sean malas, creo que hay brujas buenas. Por ahí había investigado algo sobre los tipos de brujas, la verdad no me los sé todos, pero sí vi que había brujas blancas y brujas negras y precisamente lo que mencionaban es que el don que ellos tienen no es malo, sino es para qué, o sea, las acciones con las que lo aplican, ¿sabes? Claro. Porque como todo, como los humanos, como, bueno, ellas también son humanas, supongo, hay buenos y hay malos. Entonces yo creo que en las brujas también hay buenas y hay malas, hay brujas de oscuridad y hay brujas blancas, pero bueno, todo depende de a qué índole se vaya, pero yo creo que sí, hay brujas buenas y brujas malas, así tal cual. ¿Tú qué piensas? Claro, mira, yo según mi punto de vista, Fabio, con todo respeto lo digo, para mí una bruja sí es una persona que se dedica a hacer el mal mediante algún tipo de energía o invocación, algún tipo de demonio o ente de bajo astral. En ese aspecto, tú decías, ok, hay brujas blancas, hay brujas negras, que por así decirlo son las malas. Incluso yo he sabido de casos que hay brujas que ayudan a las mismas brujas, o sea, que entre brujas se atacan y entre brujas se ayudan. Es impresionante este tema también porque te das cuenta de que pues la brujería existe. Hay una historia muy interesante. En África es donde se da más la brujería. Okay. Cuentan que en África, básicamente situándome más en el Congo,
existe, se le denomina que ahí está la bruja más poderosa del mundo. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. Se le denomina la bruja más poderosa del mundo. Incluso a esta persona ya no se le puede mirar, ahora sí que físicamente, porque cuenta la historia que esta mujer era esclava africana junto con su marido y su hijo, y que ellos, al tratar de escaparse de la esclavitud africana, básicamente pues ya estaban condenados a muerte, porque ellos ya sabían que si los encontraban o si los llegaban a ver, pues iban a morir, porque tenían una sentencia de muerte por haberse escapado, ¿no? Incluso pasó de que los encontraron a un borde de un precipicio, pero esta persona supuestamente ya tenía un pacto con el diablo, y que cuando los iban a matar o los iban a agarrar, se tiraron todos al precipicio, toda la familia, el niño, el esposo y esta señora que hoy en día es considerada la bruja más poderosa del mundo, que se encuentra situada en el Congo, en África. Se le dio por muerto, obviamente se les dieron por muertos, pero ahí no termina la historia, amigos, porque se le ha visto, a esta persona se le ha visto en varias locaciones o en varios puntos de lo que es África, e incluso se dice que se puede convertir en animal y se puede camuflajear entre la naturaleza. Wow. Y hay evidencia. Si ustedes quieren saber más del tema, busquen en Google, busquen en YouTube esta historia de la bruja más poderosa del mundo en el Congo, África. Es una historia bastante perturbadora, donde te das cuenta que, como dicen por ahí, África es la cuna de la brujería. No sé si sepan, pero en el gobierno de África, él está deslindado completamente de las personas que hacen brujería. ¿Por qué? Porque no quieren meterse con eso. ¿Por qué? Porque lo creen. E incluso en África, las personas que nacen albinas, los niños albinos, los tienen que llevar a un refugio, porque una persona albina o un niño albino, supuestamente la sangre de un niño albino es muy poderosa para los rituales que hacen allá en los brujos y brujas en África. Entonces es perturbador saber que, imagínate, tú con tu esposa y nace tu niño albino, no lo puedes tener en casa. ¿Por qué? Porque el gobierno no se va a hacer parte, no se va a hacer cargo, o no va a tomar las medidas necesarias en dado caso que a tu niño lo quieran secuestrar por ser albino. Entonces, ¿qué haces tú? Lo das a una asociación que creo que es una asociación especial para niños albinos, que los cuidan y ya hasta que los hacen adultos. ¿Por qué? Ojo, supuestamente las brujerías y todo eso solo son en los niños. Yo creo que ya cumpliendo 18 para arriba, ya a un albino ya no le sirve. Entonces, los cuidan y los crían. Está súper interesante este tema, porque sí, o sea, saber que la brujería llegue a tanto y que en realidad existe, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo pienso de las brujas. Sí existen, sí hay maldad, así como también hay buenas, pues hay malas, ¿no? ¿Qué dices, cámara 2? Pues sí, como digo, de mi punto de vista, yo creo que la mayoría consiste en hacer el mal, pero también no descarto que haya unas que quieran hacer el bien. Por una cosa interesante, como menciona lo de los niños albinos, también es muy feo, ya que en el mercado negro de África es mucho más caro pues miembros humanos sobre alguien albino, wow, Sí. que de alguien normal. Sí. Sí, yo tenía, ahorita que mencionabas eso, yo tenía ese conocimiento que sí era peligroso para los niños albinos nacer en África, pero precisamente por lo que decía cámara 2, no sabía que también los usaban como para sacrificio de Sí, brujas. es que en sí no es como tal el niño albino, sino es la sangre. O sea, literal es porque lo van a asesinar, porque ocupan su sangre, ocupan el sacrificio de asesinar a un niño albino, ¿sabes?
Entonces ¿Pero con qué fin? ¿Para hacerse más poderosas? para hacerse poderosas, para hacer sus rituales, para hacer todo tipo, porque se supone que es algo, se supone que ellos en su creencia, las personas albinas son muy especiales. Otra cosa, también se supone las utilizan para rituales de iniciación de otras brujas. Exactamente. Hay una historia muy interesante. No, eso no me lo sabía. Hay una historia muy interesante que hablan de las ratas, que cuando tú ves una rata blanca, que es por así decirlo, una bendición. Entonces a esto voy con lo de los niños albinos, según la creencia de estos brujos y brujas de las tribus africanas, que básicamente, no sé si han visto videos, pero hacen unos rituales completamente perturbadores. O sea, la verdad es que no los he visto. yo la verdad, así como ustedes, tanto a nuestra audiencia que nos está viendo y nuestros televidentes, los invito a que vayan a ver videos de las tribus africanas, brujerías africanas, completamente impresionantes. Les van a quitar el sueño. De verdad está impresionante son, o sea, matan a destajo los animales, hacen un tipo como de conjuros, hay unas cosas que hacen como con hierba seca y las hacen mover por así solas, hacen flotar personas. O sea, no sé si estos videos estén trucados, no lo sé, pero la verdad yo en lo personal no me cierro a creer que sí pasa todo esto. ¿Por qué? Porque el gobierno de África se deslindó completamente de eso. O sea, el gobierno de África, tú vas con la policía o vas con el gobierno de que, oye, me quieren secuestrar a mi niño. Ellos no hacen nada. No hacen nada. Y esto es prueba o sea, yo lo vi en un documental. Ellos no hacen nada de que ellos creen tanto en la brujería que ellos como gobierno dicen, ay, tú haz tu pedo, yo hago el mío y nadie nos molestamos. Sí. De hecho, una cosa, la mayoría de padres de niños albinos terminan dándolos de vender, pues los terminan vendiendo. Qué triste, güey. Sí, como les comentaba, en África se da el tráfico de niños albinos y básicamente el gobierno de África no hace nada, se deslinda completamente. ¿Por qué? Porque ellos creen en eso y no se quieren meter ahora sí que con la brujería ni con los brujos ni nada. Entonces es como de que tú haces tus cosas, yo como gobierno hago las mías y que ruede el mundo. Es por eso que existen asociaciones, independientes donde protegen a los niños albinos en África y todo esto, pensarlo que es por la brujería. O sea, básicamente en pleno siglo XXI ve lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, está increíble. Sí, totalmente, porque bueno, creo que, no sé, al menos, digo, no somos un país primermundista, pero el hecho de pensar en que todavía hacen sacrificios por ser una persona albina, creer que su sangre es más pura y demás, sí, es trillado. No voy con eso, pero pues bueno, las culturas, las creencias y demás, pues claramente son bastante variadas en todo el mundo. Claro. Pero sí, creo que eso me parece algo lamentable, algo que sería terrorífico vivirlo como alguien albino, sí, y verlo también. De hecho, hay documentales. Que el gobierno no haga nada. Exacto. Es increíble. Perdón por interrumpirte. Dale. Hay documentales donde entrevistan o van a esos centros donde protegen a los niños albinos y los niños viven con temor. ¿Por qué? Porque aún estando en ese centro no sabe si va a llegar una redada de gente o de tribu para poder sacar a algún niño albino. La verdad, allá, desgraciadamente a lo mejor se va a escuchar feo, pero yo lo leí, que los niños albinos, los que han sido secuestrados, se venden hasta en partes y se venden en millones de pesos, porque hay gente de los altos mandos políticos o gente con mucho o que quiere mucho poder y que van y quieren requerir a una brujería. Ellos pagan millones de dólares por una parte de un niño albino. Los venden en partes, los venden como si fueran carnicería. Entonces sí es muy triste, es perturbador.
Es algo de no creerse Bastante perturbador. y creer que todo esto es por eso, por el tema que estamos tratando sobre las brujas, la brujería. Entonces sí está, híjole, trillado pensarlo, ¿no? Está muy trillado pensar cómo, como dices tú, en pleno siglo XXI todavía creemos o creen la gente que puede hacer esto, ¿sabes? Que puede tomar Sí, es triste. derecho de otra persona solo para hacer a su conveniencia, Claro. en este caso las brujas, y creo que precisamente ese tipo de acciones le dan a la bruja un contexto negativo, ¿sabes? Exacto. Una característica negativa, que es por eso que mucha gente creemos que las brujas son malas, que las brujas solamente utilizan sus dones y habilidades para hacer el mal, y por eso a lo mejor está ese Pues ese cliché. ese temor, ese cliché de decir las brujas son malas. Claro, Y yo creo que más está mal. pensando desde ese punto de África, wow. Sí, O sea, está interesante y yo creo que también no todo es malo. Hay brujas buenas, hay brujas que su poder a lo mejor lo usan o sus rituales lo usan en forma de sanación, en forma de ayudar a los demás, porque también se me hace muy curioso, digo yo en mi forma de pensar, no quiero juzgar, que alguien a distancia pueda hacerte algún daño, ¿no? O alguien por medio de algún conjuro poder tener alguna dicha, o poder tener algún bienestar, o poder tener alguna riqueza, ¿no? O sea, suena ahora sí que de película, suena impresionante saber de que yo con este conjuro voy a ser el hombre más exitoso, o voy a ser el más guapo, o voy a ser el más millonario. Yo lo tomo de esa manera. Claro que creo que existe la brujería, claro que creo que existen las energías buenas, malas, pero es difícil porque imagínense si esto en realidad hiciera efecto como cuentan, todos podríamos tener lo que quisiéramos, ¿no? La mejor pareja, el mejor trabajo, la mejor vida, la millonada, o sea, ¿no? Y todo porque, hice esta brujería y ya. Suena... ¿Qué dices? no sé, ¿tú tienes algo por decir, cámara 2? Pues no sé, como sigo diciendo, mi opinión sobre la brujería es que siempre se va a utilizar para lo malo, ya por el gran poder que se obtiene. Yo creo que un gran poder requiere de una gran responsabilidad. Tío Ben, tío Ben. Tío Ben, por aquí No es se hizo cierto, presente. es cierto lo que dice el tío Ben y la tía May también. Sí, yo creo que sí, está muy bien aplicado Esa metáfora de esa película de esa frase. Spider-Man. Pero mira, yo por ejemplo ahorita aquí estaba investigando sobre qué son las brujas o cuáles son sus características, y menciona que tienen ciertas conductas propias, como tienen la facultad de volar, dice que nunca lloran, que viven por varios siglos, que viven, dice aquí, viven en un castillo, en una casona, solitarias o por lo menos sin compañía humana. No les gusta el amor ni los buenos sentimientos, son prepotentes, mandonas, gritonas, testarudas. No sé, creo que esto podría pensar que sería de antes, ¿no? O sea, de la vida antigua. No sé si ahorita realmente sea Las así. brujas sean así, ¿no? De que viven en un lugar alejado. Sí, que déjame no. decirte Eso que es tal muy... vez sí y tal vez no. Porque hay brujas, digo, dentro de mi percepción, hay brujas energéticas y hay brujas humanas. ¿A qué voy con esto? Brujas que a lo mejor en vida fueron humanas y que o ya fallecieron y siguen siendo brujas, pero en una forma maligna o en una forma energética, que esto nos ha pasado en las investigaciones, que ha habido brujas, y no exactamente decir brujas en forma física, sino seres que fueron brujas y que ahora son parte del bajo astral, ¿no? Sí, y que incluso totalmente. son más poderosas porque ya son ahora sí que una energía maligna, una energía de bajo astral, una energía que
que tuvo una vida pues de bruja mala, imagínate, ¿no? Exacto. Porque también hay una diferencia entre una hechicera y una bruja, ¿no? Y por aquí lo que dicen es que la diferencia entre la hechicera y la bruja, dice que la hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros. ¿Okay? Y que la bruja hace un pacto con Satán, sí, renuncia a su fe, y rinde culto al diablo. Entonces, viéndolo desde esta manera o desde este denominación, de este significado que le dan, pues sí podría pensarse que entonces la bruja por naturaleza sí es mala, ¿no? Sí, porque también viene aquí el tema de las santeras, los santeros, la gente que armoniza, todas esas personas que tienen algún don o algún poder celestial, por así decirlo, o algún poder fuera de lo humano. No creo que a todos se les denomine brujas, ¿no? Uh-huh. Digo, aquí hablas también que las brujas solitarias, yo leí un poquito que decía que hay tipos de brujas, que hay brujas solitarias, que hay brujas malas y que hay brujas buenas. ¿A qué voy con esto? Que las brujas malas, obviamente por como dice la palabra, se dedican a hacer el mal, ¿no? Ya sea entre ellas mismas, entre brujas, hacerse el mal o a la gente. Las brujas buenas puede que se ayuden entre brujas y curen a mismas brujas o curen a personas. Y las brujas solitarias, yo leí que una bruja solitaria no se va ni por el bien ni por el mal. Una bruja solitaria sabe que es una bruja, sabe que puede hacer tales poderes, tales dones y solamente se queda así, con eso. Entonces fue lo que yo un poquito que leí. No sé qué piensan nuestros amigos que nos están viendo. Quiero que nos dejen en los comentarios para ustedes qué es una bruja. Si son buenas, si son malas. Si tienen alguna anécdota con alguna bruja, también quiero que nos las cuente. ¿Tú qué piensas, camaradas, sobre todo esto? Pues no sé qué decir, pero creo que con el hecho de lo que comentó Kevin sobre las hechiceras y las brujas, creo que con eso es suficiente para saber que mayormente siempre se va a utilizar el gran poder o el mal para hacer todo esto. Una cosa interesante que yo tenía es que, como mencionó Kevin, que las brujas hacen pacto con el diablo. Y sí, había visto que las brujas hacen el pacto con el diablo renunciando al cristianismo, o a veces, pues bueno, renunciando a todo. Sí, a todo tipo de creencia. Ajá, renunciando a la fe, que era lo que decía. Pero bueno, ahí ya nos involucramos con muchísimas otras cosas más. Pero bueno, yo creo que las brujas, si por ahí, vuelvo a mencionar, si por ahí hay alguien que sea bruja, que utilice sus dones para bien, cómo los utilizan. O para mal también. Se respeta, o sea, para mal. Básicamente. Claro, si alguien de ustedes tiene esos dones, esas habilidades, lo utilicen para el bien o para el mal, sería muy bueno. Sería muy interesante que nos platicaran un poquito y, ¿por qué no? Quizá invitar a alguien a que nos cuente, ¿no? Claro, porque también, así como les comentaba, de que sí hay brujas físicamente hablando, hay brujas energéticamente hablando, brujas que a lo mejor tuvieron un pacto con el demonio y cuando fallecieron su alma sigue penando, pero no como alma, sino como ya un ser de bajo astral, ¿no? Es a lo que nosotros nos hemos enfrentado en las investigaciones en muchas veces, porque dicen, es una bruja, pero, o sea, ¿cómo que una bruja? O sea, ¿es una persona o es un fantasma o vuela o por qué no, o si vuela, o una bruja es la que te hace la limpia? O sea, son muchas cosas. Ajá. ¿No? Por ejemplo, ¿alguna vez a ustedes han tenido contacto con alguna bruja, pero no, o sea, me refiero a que les haga una limpia? No, para nada. O sea, bruja así de que yo te leo las cartas, yo te digo qué te va a pasar, o yo te digo si te vas a morir, ¿no? Mira, ahí voy a discrepar un poco sobre que te lean como tu futuro.
Sí, no lo sé. Es incierto. Eso realmente, sin el afán de ofender a nadie, pero yo no creo en eso. Yo no creo en que haya alguien que pueda decirte qué te va a pasar. No lo sé, quizás soy ignorante en el tema, pero yo no lo creo. ¿Por qué? Porque creo que incluso, no sé, quizás sí lo sepan, quizás no, pero incluso ellas mismas podrían cambiar entonces el rumbo de su vida. Claro. Si supieran la vida de alguien más, el futuro de alguien más, pudieran cambiar lo que les va a pasar a ellas mismas. Entonces yo creo que no hay alguien que lo sepa. Quizá tienen dones de hacer otro tipo de cosas. ¿Y sabes por qué? No sé. Porque dejarían de ser brujas. Dejarían de ser brujas y serían entonces algo que no perteneciera a la Tierra. Sería algo extraterrestre. Volvemos al tema, ¿no? Volvemos a lo mismo, sí. ¿Por qué? Porque ya serían dones que no pertenecen al planeta Tierra. ¿No? Algo extraordinario. Sí. Básicamente para mí también una bruja, claro, son brujas y creo que tienen que tener un medio para poder ellas desenvolver a lo mejor su don, y este medio puede ser o la maldad o puede ser un conjuro con el demonio o con el bien. Entonces ya la persona denominada bruja tiene que arraigarse de algo para poder, ¿sabes? No es nomás yo soy bruja y ya. Digo, es mi manera de pensar. No sé. Sí, y ahorita acordándome de lo que mencioné hace rato, de lo que eran las brujas, que estaba como que muy, muy descrito, muy a la película, muy a la ficción, de que vuelan y que viven por siglos y todo esto, yo no lo sé. No lo sé, todo lo que digo yo no es con el afán de ofender a nadie, es simplemente mi punto de vista. Ni que sea lo correcto. Ni que sea la verdad absoluta. Pero yo creo que las brujas no son así, no tienen el don de volar, no tienen el don de vivir por siglos, todo este tipo de cosas que nos han metido a la cabeza la ficción quizá, o las leyendas, no lo sé. Yo creo que una bruja no es así, mucho menos sabe tu futuro, mucho menos te puede, no sé, ayudar a que te vaya diferente. Más sí creo en la brujería, o sea, no sé si me estoy como que contradiciendo, ¿sabes? Pero la brujería en el hecho de hacer un ritual o de hacer una invocación o pedirle a algo del más allá, eso sí posiblemente sí lo vea más factible, lo vea más real. Claro. Pero no como tal, una bruja no creo que tenga el don de volar, el don de vivir por siglos, el don de saber tu futuro, el don de X o Y cosa, ¿sabes? Sí, porque es a lo que sí voy. Ya sería algo que no perteneciera a esta tierra. Exactamente, pero sí a lo mejor para hacer algún ritual, algún algún medio, lo que yo te comentaba. Sí, tener que ¿sabes? Necesitar alguna herramienta para poder tener ese medio y hacer lo que las brujas hacen, ya seas buena o ya seas mala. Sí, y volviendo a lo mismo, si por ahí hay alguien que es bruja, que sí, claro, diga, este güey está mal o... el Kevin está diciendo puras barbaridades. Háganoslo saber. Y si estoy diciendo puras barbaridades y realmente lo que yo estoy diciendo no es mentira, no es falso, y sí puede ser que las brujas tengan todo este tipo de dones, de habilidades, pues bueno, estaría buenísimo que nos lo pongan para invitarlas o invitarlos aquí a que charlen con nosotros y de verdad nos inmersen más en todo eso y nos hagan, o al menos a mí nos hagan más crédulos del tema, de que de verdad tienen habilidades extraordinarias que una persona común, mortal como yo, Adauco o Cámara 2, no sé si sean aliens, sean reptilianos o a lo mejor sean brujos, no sé, nunca me lo han dicho, puede ser que sí, por acá. ¿Que nosotros? Puede que sí. A mí me gustaría ser alien, fíjense que sí. Yo a veces tengo como que tendencias de alien. Yo a veces no me siento como que no soy de este planeta Tierra.
Ok, ya te estás yendo muy trip, güey. What the fuck. Sí, a veces siento que no soy humano. ¿Sí ves? No. No, espera, ¿estás hablando Se en serio? especifica, No. no se ha consumido estupefacientes, así está de loco. No, pues está chido a veces pensar de que, oye, ¿y si no seré de esta tierra en algún momento, no? Oh, eso es demasiado trillado. Sí. Es Está demasiado bien, trillado, me güey. gustaría. Así no lo soy, me gustaría. Ya, no sé. No sé qué pensar, familia. ¿Qué piensan tenía ustedes? el café? No entiendo. Porque ya me está haciendo decir cosas espantosas. Perdón, amigos. Se está descubriendo este reptiliano. No. You tripping, bro. Ahorita me voy a torcer el ojo acá y se me va a salir el ojo de lagarto. Bueno, yo tengo algo interesante para volver de nuevo al tema de las brujas y salirnos sobre este trip que tiene Fabio. Ajá. Y pues me gustaría comentar sobre todo lo que los castigos que se le daban a las brujas en los antiguos tiempos. Claro. Bueno, Y pues voy a empezar. Desde los principios no siempre se le dio el castigo de muerte a la bruja. ok. Aquí tengo que desde 481 hasta 511, no sé si creo que después de Cristo, Ajá. se les daba simplemente multas a las brujas y ya yendo más siglos para allá, se les daba cárcel. Ok, entiendo eso, pero a base de esas multas y lo que a ellos juzgaban de decir, eres una bruja, ¿en qué se basaban para decir, son brujas? ¿Qué era lo que hacían en aquellos tiempos una bruja de aquellos tiempos? No sé si lo Mayormente, pues, como muchos piensan, le daban, de algunos casos que ocurrían, los relacionaban con que lo causaban las brujas. Ok, como Desde maldiciones. que se convulsionara la gente, Ujú. que le dieran enfermedades de la nada, Ok. o que murieran de forma repentina sin saber y así. Ok, o sea, formas extrañas de comportamiento de los humanos Ajá, lo relacionaban lo a una relacionaban posible con bruja. una posible Está bruja. interesante porque yo tengo un caso súper interesante. Ahorita quiero que lo cuentes, pero ahorita que mencionas eso de por qué, por aquí yo leí algo, que lo encontré ahorita nuevamente, Ajá. que dice que eran en realidad las brujas, o por qué las consideraban brujas, ¿no? Ok. Y dice, muchas brujas eran mujeres que actuaban con independencia, que estaban dispuestas a replicar y a defenderse. En Inglaterra las mujeres que sabían nadar eran consideradas brujas. O sea, las mujeres que sabían nadar, güey. Wow. O sea, ¿qué pedo con eso? Dice, ya que si sabían nadar era porque el agua las rechazaba. Las brujas eran en muchos casos mujeres de extracción campesina y pobre. O sea, ¿qué onda Sí, con esto? es a lo que iba de que por qué las tachaban de brujas en esos tiempos. A lo que voy, la gente no estaba preparada, a lo mejor por el simple hecho, desgraciadamente, por ser mujeres. Antes las tachaban de débiles, de que no pueden hacer esto, de que son campesinas. Entonces llegaba una mujer o se daba la oportunidad de que una mujer tuviera capacidades a lo mejor hasta más fuertes que la de un hombre. Para ellos era increíble. De hecho, ¿Por qué? sí. Porque su raciocinio era de que una mujer debe de ser así, así, así. Y de repente alguien sale y destaca como mujer en ciertas actividades, eso no es normal. Ajá. Es una bruja, eso no es raro, es del Exacto. demonio. Porque también antes todo lo que a la homosexualidad que se daba lo tachaban como el demonio y también eran degolladas. Exacto. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con lo demoníaco, con lo de eso no es normal, es una bruja, es un Es demonio. algo extraño, Exactamente. algo que no. De hecho, una cosa que también también a una mujer se le podía considerar bruja si sabía leer y escribir. Claro. O si sabía hacer otras cosas. Se supone, esto es muy machista, pero se supone que la mujer normal, la que no era bruja, en su tiempo solo tenía que saber cocinar y ayudar en la casa. Claro. Sí, y por eso mismo a muchas las colgaban en la hoguera. Ajá. Y demás. Y pues bueno, yo quería por último ya mencionar algo Ajá. relacionado a lo que había dicho Kevin sobre si nadaban.
Y es que una forma despiadada y desgarradora que hacían para comprobar si una mujer era bruja o no, era atarla de las manos y pies y tirarla al agua. Si es que flotaba, es que era una bruja y de inmediato la rescataban para quemarla viva. Si no, si moría ahogada, pues había muerto inocente. Pero era de las formas en las cuales se daban cuenta si era bruja o no. Wow. No mames. Qué impresionante. Y en este proceso supongo que la gran mayoría murió, güey. Sí, pues imagínate. La ¿Pero gran quién iba a mayoría. flotar? Y pues las que flotaban, por Las quemaban, de todos modos morían, ajá, güey. las que Pero las y- terminaban Ajá. quemadas. O sea, básicamente era muerte segura. Ajá. Aunque ya sea flotaras y que te juzgaran como bruja, ibas a morir. O si no flotabas, ibas a fallecer de todos modos. O sea, básicamente te sentenciaban a muerte. De hecho, algo curioso, la otra vez que estábamos hablando de muertes, de las más culeras que podemos Las decir, peores formas de de las morir. peores, literal podías tener las dos muertes en ese entonces, o morías ahogado O morías quemado. o morías quemado. Sí. Sí. Por ahí yo leí que en aquellos tiempos murieron acerca más de 60,000, creo que personas, mujeres que se las tachaban como brujas. Wow. O sea, y en aquellos tiempos estamos hablando que no éramos millones como hoy. O sea, es según yo es del 1400 al 1700 y tanto, que fue todo este auge de las brujas, todo La casa de brujas, ¿no? la casa de brujas y demás. O sea, y sí leí por ahí y escuché que sí se habían cometido más de 60,000 muertes pensando que eran brujas, güey. O sea, imagínate pensar, Tanta o sea, estar gente. en esos tiempos como para decir, madres. Que te juzguen por Por- ser algo y fallezcas, mueras, te maten. O sea, tengan el derecho de sacrificarte, bueno, no sé si de sacrificarte, pero de terminar con tu vida, Sí, güey. simplemente por ser juzgado, ¿no? Imagínate. Totalmente. Está impresionante. Yo creo que el tema de las brujas es algo completamente que nos pone la cabeza de vueltas. Hay una historia muy interesante que viene de una fuente muy cercana a mí. Ok. Básicamente son personas que no tienen por qué mentir, entonces yo creo completamente en esta historia. Cuentan que un tío de esta persona falleció. ¿Por qué? Iba el tío junto con su compadre yendo en el rancho en la carretera y que se pararon en plena carretera a comprarle tamales. Para los que nos ven de otros países, un tamal es masa con carne o con algún tipo de alimento adentro de envuelto en una hoja de palma. Entonces, que se bajaron y se les hizo fácil. Oye, una viejita en plena carretera, en pleno frío, vendiendo tamales, hay que bajarnos a comprarle, apoyarla, ¿no? Y que se bajaron y le compraron tamales y que el único que se los iba comiendo fue el tío de esta amiga mía, y que el otro no consumió, ninguno de los tamales que compraron a esta señora, a esta anciana, y que el otro se iba comiendo sus tamales mientras iba manejando. Y que en cuanto llegaron a su rancho, no pasaron ni horas cuando esta persona que consumió los tamales se empezó a sentir mal. ¿A qué voy con esto? Cuentan que empezó a vomitar aserrín. O sea, para los que nos ven de otros países y no saben qué es aserrín, el aserrín es lo que es ¿cómo podría decirse? El residuo que deja la madera cuando la raspan o cuando se trabaja, ¿no? Es básicamente así como polvo. Y que empezó a vomitar aserrín. Imagínense lo impresionante que ha de haber sido estar viendo a una persona vomitar aserrín. Inmediatamente esto lo vincularon con esta persona, con estos alimentos, estos tamales que consumió esta persona, y se regresaron porque seguía mal a esta persona, a buscar a la señora que estaba vendiendo tamales en plena carretera vacía, en pleno frío, ¿sabes? Y ya no estaba. Entonces ahí vamos de que sí hay brujas malas, de que nomás hacen maldad por hacer maldad,
esta persona desgraciadamente falleció porque fue algo inexplicable hasta para los doctores, cómo es que una persona puede emanar aserrín de la nada de adentro de su cuerpo. O sea, es una historia un poquito trágica, triste, pero también que nos da las pruebas de que pues las brujas existen. Así sí, que totalmente. Y es que también el no confiar, o sea, no confiar confiar en cualquier persona, porque digo, yo me pongo en esa situación y no llego a comprar tamales, güey. No, o sea, yo desde mi punto de vista, yo veo algo así y lo veo extraño. Eso sí creo más, que te puedan hacer alguna maldad o algún daño ingiriendo algo, ¿sabes? Tomando algo, consumiendo algo que a tu cuerpo pueda afectarle o pueda producir cierto convulsión de alguna manera u otra. Sí. Impresionante esta historia que les acabo de contar. Una persona vomitando aserrín, desgraciadamente falleció gracias a que le compraron tamales a una viejita. Y la persona que quedó, que era el compadre de esta persona, describe que era una viejita, o sea, ya una persona muy anciana, que incluso la describen como si ya tuviera más de 80 años y, ¿sabes? O sea, es increíble saber que puede haber brujas así. Pero y vuelvo pues, a lo mismo, le dan ese mal significado a la bruja. Exactamente, ¿no? pero así como yo tengo esta historia, chicos, yo siento que también todos ustedes allá en casa, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, han de tener historias hasta más impresionantes que la que yo acabo de contar. Y a nosotros, a Archivo Extinto, nos gustaría saber también de ustedes qué es lo que les ha pasado, qué es lo que la gente cuenta. Comenten, por favor, ahí en la cajita de comentarios, háganos saber y por favor, extingan sus miedos junto con nosotros, ¿no, chicos? ¿Qué dicen? Sí, totalmente. Por ahí, ahorita que mencionaste eso, recuerden también que en alguno que otro podcast vamos a estar contando relatos paranormales de ustedes, nuestros fans, de ustedes, nuestros seguidores, o cualquier otra persona de la que sepan que tiene un relato paranormal interesante. Por favor, escríbanlo para poderlo aquí relatar, poderlo comentar, porque definitivamente este tipo de experiencias, de anécdotas, siempre le surgen a uno muchísima curiosidad, a uno empiezas a pensar muchísimas cosas, empiezas a cuestionar muchas cosas, y creo que es bueno para poderlo platicar aquí. Si alguna de ustedes tienen una historia paranormal, una historia sobrenatural, por favor, escríbanoslo, déjenoslo ahí en la bandeja de comentarios para nosotros comentarlo. Así es, familia de Archivo Extinto, este podcast es hecho de ustedes y para ustedes, así que básicamente queremos saber su opinión, queremos saber también sus historias, claro, lo que guardan. Todo mundo tiene una historia de todo tema de los que vamos a tocar en este podcast de Archivo Extinto, así que a darle, amigos. ¿Qué dices, cámara 2, para cerrar con este podcast? Pues para darle final a este podcast, como hemos dicho, este podcast es para ustedes y de ustedes, entonces recuerden que ustedes también participan en esto, así que vamos a esperar sus historias para narrarlas en próximos podcasts, así que esperen los próximos episodios. Completamente, y recuerden también que si tienen algún tema en especial del que quieran que tratemos aquí en la mesa de Archivo Extinto, por favor pónganlo. Vuelvo a comentarles, lo que hablamos es sencillamente nuestro punto de vista, con algún otro dato que por ahí buscamos, pero es sencillamente nuestro punto de vista. No todo lo que digamos en este podcast es la verdad absoluta ni lo que debería de ser, para que no nos vayan ahí a criticar. Así es, familia, pues ya para cerrar con broche de oro este podcast. Y como siempre, Fabio gritando. Perdón. No me acostumbro aún a usar estas cosas, perdón. Disculpen por favor a sus oídos. Sí, no. Sí, no. Sí, claro ya que estoy sí. como los borrachos. Sí, no. No, yo ya para cerrar este podcast, de mi parte quiero agradecerles que estén al pendiente siempre del canal,
que estén al pendiente siempre de Archivo Extinto, que esta es una familia que cada vez crece más, que cada vez somos más y que estamos súper orgullosos de tener unos seguidores tan fieles como son todos ustedes y que nos han apoyado siempre al pie de la letra y que han estado en cada video, en cada investigación y ahora como lo es este maravilloso podcast de Archivo Extinto. Pues nada que decir, me quedo con una alegría enorme, satisfecho y que este podcast llegue a muchísimas personas interesadas en aliens y brujas. Gracias, de mi parte fue todo. Yo soy Fabio Adauco y síganme en todas mis redes sociales. Así que gracias, chicos, por estar aquí. ¿Qué acá, dicen? Cámara 2, ¿tienes algo que decir? Pues sí, que me voy con una gran sonrisa por este podcast y porque lo hayan disfrutado ustedes. Y pues bueno, como dice Fabio, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y sigan apoyando todo lo que sigamos subiendo. La he pasado increíble, familia, la he pasado muy bien aquí en plática de mis amigos, mi familia de Archivo Extinto y ustedes también que son nuestra familia. Por el momento vamos a terminar un capítulo más de podcast, este segundo capítulo en el que tocamos el tema de los aliens y el tema de las brujas. Y pues nada, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Archivo Extinto, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, y también a cada uno de nosotros en nuestras cuentas personales. Esto es todo por hoy. Recordarles que todos los jueves y todos los domingos a las 9 de la noche subimos Exploración Paranormal para que no se la vayan a perder. Esto es todo de mi parte, familia. Yo soy Kevin Barranco. Esto es Archivo Extinto y con nosotros extingues tus miedos. Buenas noches. Hasta luego.